En el siguiente video te daremos a conocer lo relacionado a las leyes de Isaac Newton. En este caso utilizaremos la fuerza. Mediante 4 experimentos llevaremos hasta ti de una forma visual para que puedas comprender qué fuerzas se aplican en estos experimentos y qué son cada una de estas fuerzas. Para eso te daremos el concepto básico de cada una de las fuerzas aplicada a estos 4 experimentos para que puedas entender a la perfección. Para darte un concepto básico de fuerza, porque quizás no sepas qué es la fuerza es la capacidad, el vigor, la robustez para mover algo que tiene peso o hace resistencia. Una definición física nos dice que es la capacidad de modificar la velocidad, desplazamiento, movimiento y o estructura de un cuerpo, pero según el punto de la aplicación de esta fuerza, la dirección y la intensidad dada. Mediante este video llevaremos hasta ti para que puedas comprender qué es la fuerza. Sin más, vamos con el video. Objetivos. Objetivo número 1. Demostrar cada una de las situaciones. Objetivo número 2. Demostrar las fuerzas que actúan en cada una de las situaciones. Y objetivo número 3. Dibujar los diagramas de caída libre de cada una de las situaciones. En el primer experimento colocaremos un objeto sobre la mesa o un lugar nivelado. En el primer experimento identificamos lo que son dos fuerzas. La primera, de la que hablaremos, es la fuerza normal, que es la fuerza entre dos objetos que están en contacto y que impiden ocupar el mismo lugar. Y luego el peso, que es la gravedad que se ejerce en un objeto debido a su masa. En este caso sería el contenido o el peso del bote. Como resultado de nuestro primer experimento podemos observar en el diagrama que observamos dos fuerzas. ¿Cuáles fuerzas fueron las que se utilizaron en el primer experimento? En el primer experimento se utilizó el peso y la fuerza normal. El peso es la fuerza gravitatoria o la fuerza de la gravedad que actúa sobre el objeto, sobre la masa del objeto. Y la otra fuerza que, valga la redundancia, fue la fuerza normal, que es la fuerza en la interacción que tienen estos dos cuerpos sin que exista contacto alguno. Entonces, eso es el resultado de nuestro primer experimento. En el segundo experimento colocaremos un objeto que flote en el agua, tranquilo. En el experimento número 2 identificamos lo que son dos fuerzas. Primero, la flotación, que es la fuerza ejerciente un objeto inmerso en agua. Y segundo, el peso, que es la fuerza ejercida por la gravedad debido a la masa. En nuestro segundo experimento pudimos observar que se utilizaron dos fuerzas también, que fueron la fuerza de flotación o fuerza flotante y el peso. La fuerza flotante se define como la fuerza de empuje que actúa sobre el objeto. En este caso fue el bote, como podemos observar en nuestro diagrama, que actúa sobre el objeto impidiendo que éste se hunda sobre el líquido, que en este caso el líquido fue el agua. Y el peso, como ya lo mencionamos, que es la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa del objeto. Entonces estos fueron las dos fuerzas que observamos y utilizamos en nuestro segundo experimento.
En el tercer experimento colgaremos vertical un objeto con un cordón, una cuerda, un hilo. En el tercer experimento colgaremos verticalmente un objeto con una cuerda, un cordón, un hilo. En el tercer experimento identificamos lo que son dos fuerzas. Primero está la tensión, que es la fuerza ejercida a ambos lados, y está el peso, que es la fuerza de gravedad proporcional a la masa del objeto. En nuestro tercer experimento observamos dos fuerzas igualmente, que es el peso, como ya lo mencionamos anteriormente, y la tensión. La tensión es la fuerza ejercida mediante un cable, que en este caso fue un hilo, una cuerda, una soga, etc. Es esa fuerza que ejerce ese cable o ese hilo sobre el objeto. Entonces esa sería la fuerza de tensión, actuando también la fuerza del peso, que ya la mencionamos anteriormente. Entonces esas fueron las dos fuerzas que se utilizaron en nuestro tercer experimento. En nuestro cuarto experimento empujaremos un objeto sobre un terreno llano. En el cuarto experimento identificamos lo que son cuatro fuerzas. Primero está la fuerza normal, que es la fuerza que actúa entre dos objetos que están en contacto y que impide que ocupen el mismo lugar. Luego está el peso, que es la fuerza de gravedad que ejerce un objeto proporcional a su masa. Luego está la fricción, que es la fuerza entre dos objetos que están en contacto y que se resisten al deslizamiento, que sería acá, al moverlo. Y luego está la fuerza, que es el contacto que yo tengo con el bote y que cambia lo que es la aceleración y velocidad al moverse. En nuestro cuarto experimento observamos múltiples fuerzas, como es la fuerza normal, que ya la definimos anteriormente, y en este cuarto experimento se observó la fuerza de fricción también, que la fuerza de fricción es la fuerza entre dos superficies que se resisten al movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos superficies, por ejemplo en este caso la llanta, repele o resiste el movimiento del suelo. Entonces al yo querer mover la llanta, tuve que aplicar otra fuerza, que es ahí donde viene la fuerza de empuje, que es la fuerza que yo pongo para poder desplazar esta llanta a través del suelo. Y a esto se le suma el trabajo, que el trabajo es el producto de multiplicar m por g. El trabajo es lo realizado por mi persona, en este caso, al intentar desplazar este objeto, como lo es la llanta. Entonces esas fueron las cuatro fuerzas aplicadas en nuestro cuarto experimento: fuerza normal, fuerza de fricción, fuerza de empuje y el trabajo. Como conclusión de nuestro video, podemos decir que se demostraron las diferentes fuerzas aplicadas a cada uno de los experimentos. Identificamos cada una de las fuerzas aplicadas en cada uno de los distintos procedimientos realizados anteriormente. Les dimos a conocer los conceptos básicos de cada una de las definiciones de cada una de las fuerzas. Observamos cómo las fuerzas interactúan entre sí, y algo de mucha importancia, pudimos ver cómo en actividades cotidianas y diarias actúa la fuerza y actúa la física. Sin fuerza ni física en nuestra vida sería imposible hacer muchas de las actividades que realizamos diariamente. El simple hecho de levantar un objeto pesado, de mover algo de un lugar a otro,
quiere decir que ahí está la física. Entonces, esa es nuestra conclusión de nuestro video. Espero hayan disfrutado. Muchas gracias. Información recuperada del 5 de abril de 2021 disponible en el libro de Física Universitaria Szymanski, 12ª edición. Significados.com.fuerza recuperado el 5 de abril de 2021 disponible en www.significados.com.